Om Radio, generando conciencia en la web. Nuevo número. WhatsApp 2225 77 77 86. 2225 77 77 86. Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto: 2222 51 83 21 y 2222 55 54 34. Reflexiones Colapsic. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Público de Om Radio. Mi nombre es Débora Mendoza. Soy psicóloga y actualmente colaboro de manera voluntaria para el Departamento de Psicología del Hospital Universitario del Estado de Puebla y también colaboro de manera voluntaria para el colectivo de atención psicológica denominado Colapsic. Es para mí un gusto y un placer volver a estar con ustedes. Ya he tenido varias oportunidades de compartir los temas muy importantes con respecto al cuidado de la salud mental, a la psicología y demás temas, pero el día de hoy hablaré un poquito más sobre temas relacionados y enfocados a la contingencia sanitaria por COVID-19 y pues obviamente cómo esta pandemia ha repercutido en el comportamiento de nosotros, de las personas y en muchas de las conductas que estamos manifestando aún de manera actual. Bueno, oficialmente hicimos ya un año de cuarentena. Muchos hace un año disfrutamos un día de asueto, del 16 de marzo, sin saber que el 17 de marzo del 2020 nuestra vida cambiaría por completo, ¿sí? Los chicos, los niños, los adolescentes, incluso adultos, muchos dejamos de ir a la escuela, muchas personas dejamos de asistir a nuestra oficina o a nuestro lugar de trabajo y comenzamos a explorar unas nuevas vías como lo fue el trabajar desde casa, el trabajo en línea, el utilizar medios tecnológicos. Muchas personas que jamás antes habían tomado el tiempo para relacionarse con las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Zoom, Google Meet, correo electrónico y demás, pues empezamos a hacerlo. En ese entonces, pues a muchos nos habían dicho que era una cuarentena, 40 días aproximadamente. La primera fecha que se nos dio para regresar a una normalidad fue el día 20 de abril, pero pues ahora sabemos que no fue así. En México, como república, los registros de muertes por COVID dieron inicio el 18 de marzo y para el 19 de marzo se anunció el primer fallecimiento por COVID. Para el 20 de abril, ya repito, fue la primera fecha en que se nos brindó, al menos al estado de Puebla, para regresar como a la normalidad. Se tenían registros que ya había 26 muertes por esta enfermedad y el promedio semanal de personas que morían por COVID eran de 54 personas. Siendo así, debido a estos resultados, pues muchos gobiernos de muchos estados de la República Mexicana optaron por mantener esta contingencia sanitaria, en un principio pues dando fechas quizá no tanto como al azar, pero pues al final eran inciertas y justamente esta incertidumbre fue la que empezó a despertar muchos malestares físicos y psicológicos en las personas, ¿sí? Empezamos a sentir estrés, empezamos a sentir sobre todo ansiedad, empezamos muchas personas empezaron a padecer o a sufrir pérdidas familiares, duelos, tuvieron que encontrar maneras de convivir adecuadamente con la familia, encontrar formas de poder trabajar en el hogar y de poder organizarnos pues, para sobrellevar de la mejor manera esta contingencia. Entre muertes, entre el miedo, entre la incertidumbre, poco a poco comenzamos a escuchar el término de nueva normalidad. Algunas personas, tras varios meses, volvieron a sus trabajos, algunas otras dejamos nuestros hogares, otras más
nunca frenaron sus actividades, aún así cuando la enfermedad empezó a sonar, hubo quienes no creían que esto fuera real. Muchas personas, aún sabiendo el riesgo que había de por medio, pues ante la necesidad del trabajo tenían que seguir trabajando y pues bueno, nunca frenaron sus actividades. Y otras personas más, pues tuvimos que adaptarnos a sobrellevar nuestra vida desde casa y desde el trabajo en Internet. En una cápsula anterior les hablé justamente de cómo es que nace este colectivo y pues justamente nace a partir de la necesidad de tener que adaptarnos al medio para poder seguir trabajando y atendiendo pues al final a las personas. Pero bueno, de manera general, en cuanto a las estadísticas, la primera fecha alta en decesos fue el día 3 de junio del año 2020, donde se tuvo el registro de que el día anterior murieron 1,092 personas por COVID. Y pues en esas fechas o en esa semana el promedio de personas que moría a la semana era de 669 personas. Entonces fue la primera fecha elevada en muertes en ese entonces. Y pues bueno, alrededor de esos meses de junio, pues seguramente cuando muchos de nosotros ya conocíamos casos cercanos de personas contagiadas, de personas que ya habían fallecido lamentablemente por COVID. Y las medidas empezaron a implementarse a lo mejor de manera más intensa, ¿no? Ya para esas fechas a lo mejor ya era muy extraña la persona que no veíamos que por lo menos utilizara el cubrebocas, ¿no? Ya veíamos en los negocios que de repente estaban abiertos, pues que implementaban estas medidas del gel antibacterial, del tapete sanitizante. Todavía para ese entonces no se recurría a tomar la temperatura, como lo vemos ahora, pero pues bueno, durante esas fechas del año pasado, pues al implementar estas medidas de una manera un poco más drástica, los resultados fueron positivos y se empezaron a mostrar en las estadísticas. ¿Por qué? Pues porque para el día 10 de septiembre del año pasado, 2 meses después de esta primera fecha alta, el registro de muertes para esta fecha, para el 10 de septiembre, era de 201 personas pues que habían fallecido por COVID, ¿no? Pasar de 1,000 a 200, pues fue un cambio como muy drástico, de manera positiva podríamos decir que estábamos apenas controlando la propagación del virus y pues en esas fechas a la semana morían 418 personas. Aún era un número un tanto alto, pero comparado con las 600 personas que morían a la semana, pues ya estábamos pensando en que a lo mejor esta pandemia estaba bajo control. ¿Qué pasó? Se llegó la primera fecha importante que implicaba reuniones familiares, que a lo mejor implicaba compras, implicaba salidas, y estoy hablando de la fecha del 16 de septiembre, ¿sí? Para el día anterior, es decir, para el 15 de septiembre, se registraron apenas 300 muertes, ¿sí? Y en esa semana, repito, el promedio de muertes era de 418 personas. Si quiero que pongan atención en estas cifras, en estos números, para el 10 de septiembre se registraron 201 personas fallecidas, para el 15 de septiembre se registraron 300 muertes, pero las consecuencias de esta celebración, de las muchas posibles reuniones que ocurrieron en muchos hogares, se vieron reflejadas a partir del día 5 de octubre, ¿sí? El 5 de octubre se registró la segunda fecha alta, se registraron 2,789 muertes ocurridas el día anterior y el promedio de esa semana era de 753 personas fallecidas, ¿sí? Pasar de 201 personas a 2,789 es un número muy alarmante y pues obviamente que se manifiesta esta cifra por consecuencia de esas reuniones ocurridas durante esa fecha, ¿sí? Posterior a la celebración del 16 de septiembre, podríamos pensar que se tuvo un poco más de descontrol en cuanto a las medidas. Había quienes sí las implementaban, había quienes no. Empezaron a abrirse negocios, empezaron a abrirse más establecimientos públicos, aunque sí se tenía cierto control en cuanto a los lugares cerrados. Afuera la gente, pues en realidad salía, ¿no? Ya no se podía tener como un control porque pues ya hablábamos de más de medio año de encierro prácticamente, ¿sí? Así que
posterior a esta fecha alta del mes de octubre, pues las muertes diarias se mantenían entre 300, 400 o 500 personas, ¿sí? Podríamos decir que eran la cifra promedio. A partir de noviembre vuelven a aumentar las cifras a 600, ¿no? De repente íbamos 300, 400, 500 y se empiezan a elevar a 600 personas. Al comienzo de las fiestas decembrinas, es decir, para el 16 de diciembre, el registro de muertes al día anterior era de 670 personas, ¿sí? El promedio para esa semana era de 588. Las consecuencias de las fiestas decembrinas, de las reuniones y demás se vieron reflejadas en los meses de enero y febrero con cifras muy altas, de nuevo, ¿sí? Para el 21 de enero se volvió a registrar una fecha alta y se registraron 1.803 muertes y a la semana, en esa semana estaban muriendo 1.180 personas en promedio, ¿sí? Pasamos de números promedio de 500, de 600, pero para enero estaban muriendo 1.180 personas a la semana, ¿sí? Para el 5 de febrero es la fecha de muertes más alta que se tiene. Para el 5 de febrero se tenía el registro de que habían fallecido 3.050 personas y a la semana estaban muriendo 1.102 personas, ¿sí? Todos estos números, todos estos registros, obviamente, de muertes están proporcionados a nivel República Mexicana, pero son números de todas maneras alarmantes, ¿no? El hecho de que a la semana estén muriendo 1.102 personas en promedio, pues sí es un número que al menos en lo personal a mí sí me alarma. Y pues bueno, la semana del 11 de febrero, que pues en realidad apenas está cumpliendo con un mes, hace un mes, ya estamos hablando del año 2021, se ha marcado la fecha con registros más altos de decesos registrados a la semana, ¿sí? En esta semana murieron alrededor de 1.428 personas, y pues bueno, actualmente nos mantenemos como en un registro de que ocurren de entre 500 o 600 muertes pues prácticamente al día, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene todo este discurso? Pues bueno, para mí y para el colectivo es importante mencionarlo porque se aproximan las vacaciones de Semana Santa, ¿sí? Obviamente muchos entendemos por vacaciones un momento para descansar. En años anteriores, pues bueno, las vacaciones de Semana Santa eran la oportunidad que muchas familias encontraban para viajar, sobre todo para asistir a playas, para asistir a balnearios. A muchas otras familias pues les bastaba, ¿no? Con dejar de ir al trabajo, permanecer en casa. A los niños lo que más les surgía era dejar de hacer tareas, dejar de ir a la escuela, dejar de tener clases y podríamos decir que descansar. Pero pues en este momento pues todos estamos hartos de nuestros hogares, a lo mejor cansados, estresados, ansiosos, enojados, tristes y demás emociones que podríamos estar sintiendo en estas últimas fechas. Pero pues es un hecho que las vacaciones no pueden ser como lo era antes porque seguimos en un plan de contingencia sanitaria, ¿sí? Y sí es cierto que ya hay una vacuna, pero pues aún con la vacuna los registros por contagios y muertes no han disminuido, o al menos no han disminuido al grado de que nosotros podamos considerarnos como fuera de peligro, como que podamos considerar que no nos va a pasar nada ni a nosotros ni a nuestras familias, ¿sí? Y pues bueno, con las estadísticas quería demostrarles pues justamente esto, ¿no? Que posterior a las fechas de reuniones, posterior a las fechas de vacaciones, como lo fue en diciembre, pues los repuntes en muertes y en contagios quedan demostrados, ¿sí? Entonces, actualmente a lo mejor muchos de nosotros decimos, bueno, es que ya no suena tanto, que hagan tanto ruido, ¿no? Como por COVID, ya no es tan frecuente que se estén compartiendo en redes sociales, pues cómo van las estadísticas, a menos de que pues seamos personas que estemos al pendiente de lo que ocurre día a día con respecto al COVID. Muchas personas pues incluso ya normalizamos el acontecimiento, ¿no? O sea, que ya podamos decir, bueno, pues murió de COVID como de manera muy normal,
pero la verdad es que los números siguen en aumento. Entonces, lo importante de esto, y lo que para mí es importante mencionarles, es que no hay que bajar la guardia, ¿sí? Sé que es difícil, eh, pero es muy necesario que nos quedemos todavía en nuestros hogares. Si no hay necesidad de salir de nuestras casas, no salgamos, ¿sí? Y si tenemos que hacerlo por trámites, por lo menos salir a caminar y despejarnos, caminar una cuadra y demás, bueno, pues hagámoslo con las medidas necesarias, ¿sí? Indispensable siempre el uso de cubrebocas, quirúrgico, el uso de cubrebocas de tela, obviamente utilizándolo de manera adecuada, evitar aglomeraciones, y esto es muy importante sobre todo para estas fechas, ¿sí? Porque repito, en años anteriores, en estas vacaciones se acostumbraba a salir en familia, visitar lugares, visitar playas, visitar balnearios. Entonces, aunque es cierto que muchos balnearios, muchos parques acuáticos, incluso playas están abriendo, es cierto que el aforo, la cantidad de personas que pueden permanecer en estos lugares no es el mismo que en años anteriores, ¿sí? Todos queremos salir, todos queremos despejarnos, todos quisiéramos asistir a la playa, pero si estamos conscientes de que son muchísimas las personas que quieren esto y que estoy segura que se van a ir y que van a viajar y demás, pues seamos un tanto prudentes, ¿no? Evitemos aglomeraciones. Sabemos que en esa Semana Santa muchas personas van a viajar, muchas personas van a salir, entonces si yo sé que eso va a ocurrir, lo mejor es evitar arriesgarnos, lo mejor es evitar el salir de casa, lo mejor es evitar lugares que de entrada sabemos que van a estar saturados y que lo más seguro es que cuando nosotros lleguemos, pues ni siquiera nos permitan el ingreso. Entonces, es cierto que dentro de estas instalaciones, dentro de estos establecimientos va a haber cierto control, pero pues al final afuera va a haber un mundo de gente, va a haber muchísimas personas queriendo entrar o muchísimas personas habitando lugares cercanos. Entonces, si de entrada sabemos esto, es mejor quedarnos en nuestra casa, ya encontraremos a lo mejor otro momento para poder salir, otros lugares a lo mejor como para poder despejarnos que no impliquen tanta aglomeración con las personas, ¿sí? Ya aguantamos un año, seguramente vamos a tener que aguantar algunos meses más, pero pensando esto, que ok, ya está la vacuna, no significa que tengamos que pensar en que pues ya estamos a salvo, porque la realidad es que los números de registros por muertes por contagios siguen en aumento, pero sí hay formas de prevenir que esta pandemia siga creando tanto caos como lo ha hecho ahorita, ¿sí? Entonces, repito, si por alguna razón tenemos que salir, ok, pero mantengamos estas medidas sanitarias, ¿sí? Evitemos aglomeraciones, utilicemos el cubrebocas, mantengamos la sana distancia, que es algo que también como población nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Respetar el espacio y la distancia entre una persona y otra, que debería de ser mínimo de 1,5 metros. El lavado de manos frecuente, si no se puede un lavado de manos adecuado, pues bueno, por lo menos el uso de gel antibacterial al estar fuera en espacios públicos, pero pues al llegar a casa pues tener como esa costumbre de lavarnos las manos de manera constante. El evitar tocarnos el rostro cuando estamos en el exterior, el evitar estar tocando el cubrebocas y pues siempre tener presentes los síntomas por COVID, ¿sí? Porque esto también es como otro tema importante, ¿no? Estamos empezando, comenzando con una temporada de calor en la que en otros años, pues es frecuente los resfriados, la gripa, enfermedades por infección en la garganta y demás. Entonces, así como pasó en la época de sembrina, que pues obviamente también entramos como en esa época de influenza y demás, pues bueno, esta temporada pues también se caracteriza por enfermedades respiratorias frecuentes, entonces es importante que nosotros como población nos mantengamos informados todavía por cuáles son los principales síntomas por COVID para evitar complicaciones, para evitar confusiones y pues al final para tratar adecuadamente la enfermedad. Entonces, obviamente que siempre es recomendable pues acudir con un médico, no automedicarnos, no tomar ningún medicamento, aunque nosotros consideramos que solamente es un resfriado o una gripa
común, pues lo ideal siempre es asistir con un médico. Y pues lo más importante también, siempre mantenernos informados de fuentes oficiales, ¿sí? En Facebook se comparte muchísima información, en grupos de WhatsApp también de repente hay notas que son llamativas, pero que no nos consta de dónde provienen, ¿no? Y lamentablemente esta información siempre es la que más se difunde, la que más se comparte, la que más llega a nuestras manos, y más allá de mantenernos en un estado de calma, solamente nos inquieta, ¿sí? Entonces, importante siempre mantenernos informados pues, de las fuentes oficiales. Y pues bueno, solamente por si les sirve el dato, por si les interesa saber de dónde saqué los números que les mencioné anteriormente. Obviamente no fueron números inventados, son números sacados de las estadísticas diarias que se han generado desde el comienzo de la pandemia y que incluso hasta el día de hoy se mantienen registros. Entonces basta con colocar en el buscador en internet y colocar las palabras muertes por COVID en México hoy, estadísticas, y entonces cuando nosotros botamos el clic, de manera automática lo primero que nos aparece es una gráfica, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos el cursor o colocamos nuestro dedo en la pantalla del celular y vamos recorriendo esas estadísticas, podemos ver las fechas diarias, podemos ver la cantidad de muertes que han ocurrido, podemos también saber la cantidad de contagios que han ocurrido pues día a día y que siguen ocurriendo día a día, pues para que vean y tengan más pruebas, ¿no? De que pues en realidad seguimos en una etapa de riesgo, que no tenemos por qué bajar la guardia y pues esperar que este video, que esta información que está llegando hoy a sus manos, pues puedan compartirla, que puedan concientizar quizá de alguna u otra manera a sus familiares, a sus amigos, a personas cercanas sobre el riesgo que implica no solamente para mí como persona, sino para toda la población el hecho de que yo salga a vacacionar como lo hacía en años anteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una época como los años anteriores, porque seguimos en alerta, aunque los semáforos estén cambiando y parece ser que ya nos acercamos más al semáforo en verde, la realidad es que no es así, entonces hay que seguirnos cuidando, ¿de acuerdo? En cuanto a esto de la nueva normalidad, cada determinado tiempo y cada estado tiene como su propia manera pues, de sobrellevar la pandemia y mantener dentro de una calma a su población. Y bueno, actualmente en Puebla se permiten las celebraciones religiosas dominicales, por ejemplo, con un aforo del 30%, restaurantes, cafeterías, fondas, taquerías y demás establecimientos locales se encuentran trabajando con un aforo del 20%, con horarios a lo mejor un tanto recortados, porque pues es obvio, ¿no? Que la economía no se puede frenar, que hay muchísima gente que pues necesita tener un ingreso económico, y justamente por estos motivos es por los que algunos establecimientos permanecen abiertos, pero vuelvo a lo mismo, es necesario tener claro que no estamos viviendo como vivíamos antes, ¿no? Los fines de semana, que era cuando acostumbrábamos muchísimas personas a salir, a convivir fuera, a comer en otros espacios, pues entender que si de entrada son días en los que se va a acostumbrar que haya muchísima gente, mejor evito acudir a ciertos lugares o en ciertos horarios, o tener presente que pues no me van a poder atender en el establecimiento que voy a terminar comiendo en mi casa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto para mí es importante mencionarlo. Y pues bueno, incluso también hace una semana aproximadamente algunos museos hicieron el anuncio de que pues, van a abrir con un aforo del 20%, que incluso va a haber accesos en intervalos de 30 minutos a solo 10 personas. Se van a suspender actividades interactivas en muchos museos y demás. Entonces, de manera general, pues sí, se han estado buscando como estrategias adecuadas para regresar poco a poco a una normalidad. Cierto es que a estas alturas, incluso después de un año de que se anunció esta enfermedad, pues sabemos muchísimas más cosas, ¿no? Sabemos de qué manera se contagia el virus, de qué manera no se contagia,
qué puedo hacer para evitar el riesgo de contagio, qué no debo hacer porque pues esas acciones en muchas ocasiones pueden entorpecer a lo mejor ciertas medidas. Y por eso es importante mantenernos informados de fuentes oficiales. Repito, lo más importante siempre es evitar aglomeraciones, no solamente en esta semana de Semana Santa, valga la redundancia, sino de manera general en nuestro día a día, ¿sí? Les quiero compartir que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, tiene una página o un portal informativo en el que brinda información muy específica, muy sencilla de comprender. Y pues bueno, igual, basta que en el buscador de nuestra computadora, de nuestro celular o de nuestro dispositivo electrónico coloquemos las palabras información oficial OMS, o incluso podríamos igual solamente buscar por portal informativo OMS COVID, y en dicho portal aparece muchísima información relevante, simple, sencilla, sobre el cómo protegernos ante el virus. Hay un apartado de preguntas y respuestas a dudas frecuentes que muchos de nosotros aún podemos tener con respecto a la enfermedad. También viene un apartado de consejos para la población acerca de rumores que hemos escuchado a lo largo de este año sobre cómo se propaga el COVID, sobre cómo no se propaga el COVID. También vienen algunos consejos sobre viajes. Si yo por trabajo o por alguna situación extraordinaria tengo que viajar, bueno, ahí vienen algunas recomendaciones y consejos a seguir para poder tener un viaje seguro. Y también viene un apartado que se llama consideraciones de salud pública al reanudar viajes internacionales, ¿sí? Por lo mismo, muchos aeropuertos han regresado a trabajar y demás, entonces, de que se puede viajar, pero no deberíamos hacerlo, o al menos hacerlo con las medidas preventivas necesarias, ¿sí? Y pues bueno, de manera general es como toda la información que tengo que compartirles el día de hoy. Repito, quedémonos en casa. Entiendo que estamos pasando una situación difícil en el ámbito económico, pero sobre todo en cuestión de salud, más que física, mental. Estamos viviendo mucho estrés, estamos viviendo mucha ansiedad, estamos viviendo muchísima incertidumbre, pero la única manera de poco a poco regresar a una normalidad, pues es seguir protegiéndonos. Evitemos aglomeraciones, evitemos celebraciones, evitemos reuniones, aunque sean con la familia, pero evitemos, pues, lo más posible el contacto entre personas, ¿sí? Y pues bueno, como cada semana, es importante para mí también mencionarles que Colapsic es un colectivo de atención psicológica en donde brindamos atención psicológica de manera gratuita a cualquier persona que requiera el servicio, y pues basta que se pongan en contacto con nosotros. Pueden encontrar nuestra página en Facebook, nos encuentran como Colapsic, se los voy a deletrear, COLAPSIC, Colapsic, nos encuentran. En nuestra foto de portada están nuestros horarios y nuestros números de atención. Nuestro horario de atención de manera general es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. También atendemos sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche, ¿sí? Entonces, cualquier cosa pueden ponerse en contacto por llamada o por mensaje de texto o por mensaje de WhatsApp, y nosotros les contestaremos, o incluso pueden mandar mensajes directamente a nuestra página. Y pues de mi parte es todo el día de hoy. Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto: 2222 51 83 21 y 2222 55 54 34. Reflexiones Colapsic.
Encuentra este programa en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.